Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno, qué bueno. Eh, Gusto en saludarles. Perdón, una disculpa por la clase pasada. Como tuvimos algunos avisos de que no pudieron conectarse, tuve también ahí un inconveniente para poder grabar la clase, pero vamos a dar continuidad el día de hoy para que no nos perdamos con el hilo de la clase de hace 15 días y podamos terminar lo que es la clase uno y podernos ya, más bien la clase 2 y poder comenzar lo que es la clase 3, que es ya poder introducirnos a la regla primera de la hermenéutica. Y pues les voy adelantando que ahora sí se viene lo mero bueno, ¿vale? Entonces, para que podamos empezar a anotar todo lo que necesitemos anotar y empezar a practicar con cada uno de los versículos que tengamos en nuestro devocional diario, que tengamos en cada una de las cosas que nosotros podamos abrir la palabra de Dios. Ya vamos a ir comenzando a aprender a estudiar la parte de pues más que nada del estudio de la palabra de Dios y poder ir segmentando cada una de las partes de los versículos, de las palabras y todo lo que necesitamos en cada regla para que ya comencemos a poder estudiar completamente ordenada la palabra de Dios. Entonces, antes que todo, vamos a poder entregarle este tiempo a nuestro Dios, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que Él sea compartiendo la clase y que solamente podamos tener el entendimiento abierto y la disposición de aprender de Él. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permites terminar, Señor, con esta última clase de hermenéutica, Señor, este tiempo de enseñanza, este tiempo de aprendizaje, Señor, en el cual podemos nosotros estar con un corazón dispuesto, Señor, a cada una de las distintas materias que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pido que tú estés abriendo el entendimiento de cada uno de los que están conectados y de los que también van a escuchar la clase, Señor, en este tiempo. Te pido que por favor, Señor, tú seas llevando a cada uno de ellos, Señor, a un estudio profundo de tus palabras, de tus enseñanzas y sobre todo de que ellos puedan, cada vez que abran la Biblia, no estarse, pues, anticipando a lo que ellos ya han leído, anticipado a lo que ellos ya tal vez han estudiado y han reclamado en su corazón, Señor, unas promesas, palabras exhortaciones incluso, Señor, sino que al contrario, sea como si fuera la primera vez que leemos este libro tan precioso en el cual nos dejas enseñanzas, promesas y sobre todo guianza de nuestra vida para ser una mejor persona y para sobre todo aspirar a algo eterno, que en este caso es una vida eterna al lado tuyo, Señor, cuando llegue el tiempo. Te pedimos que tú seas, Señor, abriendo el entendimiento y que por favor, Señor, tú seas dando la clase para que podamos llevar a cabo el estudio de tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, nos habíamos quedado en la parte de la traducción formal, en el cual habíamos hecho una parte de explicación de Hechos 2:17, cómo cambian con la traducción formal, cómo cambian las características de lo que nosotros leemos al lenguaje, a la forma de hablar, a la forma de interpretar de cada año que se han hecho las diferentes revisiones con el fin de que pues la palabra de Dios sea un poquito más fácil de entender, sea más adaptada a nuestros tiempos y no sea tan tediosa de leer. Pero pues caemos en el riesgo de que muchas de las palabras que se escribieron tanto en la Reina Valera 1960 como en la de Dios habla hoy, se pierde en muchos de los versículos la esencia fundamental de lo que quiere decir cada una de las cosas. Si obviamente utilizamos la Reina Valera 1960 con lo que son las traducciones al hebreo, podremos hacer una comparación más cercana de lo que quiso decir nuestro Dios a través de cada uno de los autores con cada una de las citas bíblicas que nosotros tenemos en 66 libros, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entendemos que obviamente las traducciones al hebreo y el arameo son del Antiguo Testamento y las del griego son del Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta traducción formal intenta tener las características propias de la lengua original. Y con esto prácticamente entendíamos que cuando se habla de una equivalencia formal, se refería al intento de corresponder la reproducción del original en todos los aspectos posibles. Es decir, a cada uno de los términos que aparecían en las lenguas originales se les buscaba un equivalente
de manera que un sustantivo correspondiera a un verbo, etcétera. No como tal línea por línea, sino la traducción formal para que les diera un entendimiento formal de traducir a un lenguaje al otro. En este caso, como nosotros entendemos que del griego se deriva el español, el latín se deriva el español, nosotros entendemos que es una lengua que es muy cercana, por lo tanto, todos y cada uno de los verbos, sustantivos, consonantes son muy parecidas, por lo tanto, no hay alguna alteración. Pero si, por ejemplo, nosotros del griego, del latín, lo pasamos al alemán, pues hay muchas formas de escribirse en el alemán que incluso cuando nosotros leemos el alemán, a veces creemos que incluso hasta estamos gritando, ¿no? Incluso otros idiomas de la misma forma, entendemos que esta misma traducción requieren sustantivos y verbos y la traducción formal se encarga de que de esa misma forma se entienda la Biblia. Por eso es que siempre el vocabulario va a buscar ser lo más parecido al original para que la literalidad quede intacta. Siempre se va a buscar la comprensión de aquel que lo está leyendo para que no confunda un verbo con otro y que no se malentienda la información que está escrita en la Biblia. Entonces, vamos a compararlo con lo que es traducción interlineal. Y la traducción interlineal se trata de un lugar intermedio entre el texto de las lenguas originales y las traducciones formales o literales. Es muy parecida a la traducción, pero tiene diferentes características. Se refiere a confrontar el texto hebreo o griego al español. Es decir, debajo de cada palabra griega o el hebreo se coloca la palabra correspondiente al español. ¿Para qué? Para que literalmente lo que se está leyendo en el hebreo se esté entendiendo al idioma español. Esto pues va a traer algunos problemas de lectura. ¿Por qué? Porque los hebreos no hablaban mucho con esas conjunciones de y, con, a, hacia, todas esas conjunciones y sustantivos y conexiones que tenemos nosotros en nuestro idioma español no existían en aquel tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la traducción interlineal, vamos a leer como si estuviéramos haciendo un robot, ¿no? O sea, tú, Israel, eres, no sé, especial, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros lo pudiéramos nosotros traducir, no, pues tú, Israel, eres una persona especial, que tienes características importantes. Solamente va de una forma lineal, interlineal, para que línea por línea se escriba tanto lo que significa en el hebreo como lo que significa en el español. En estos casos, la traducción se hace incomprensible, pero de todas formas, esta traducción interlineal no es innecesaria, sino al contrario, es muy necesaria porque de una palabra corresponde a la otra palabra, vamos a poder nosotros aplicar lo que va a ser la primera regla de la hermenéutica, que no me estoy adelantando, pero sí es importante que esta traducción cobre sentido en algunas de las reglas de la hermenéutica, porque nosotros vamos a poder estudiar palabra por palabra, frase por frase, contexto, incluso el significado de un libro con una traducción interlineal. Entonces, en la imagen que les estoy compartiendo, viene el texto directamente en hebreo. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que dice, ser pequeño, Efrata, Belén y tú. Entonces sabemos, y muchas veces lo ha dicho incluso hasta nuestro pastor Jonathan, nos dice que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, si nosotros leemos de derecha a izquierda, vemos que tiene un sentido diferente en la forma de leer. Si nos damos cuenta, aquí vamos a comenzar a leer. Tú, Belén, Efrata, pequeño ser. Si nosotros lo pusiéramos en una traducción formal, podríamos entenderlo. Y tú, Belén, eres un pequeño ser, ¿no? O vienen esas conjunciones o pequeño Belén, tú eres mi pequeño en este caso. De abajo dice, entre miles de Judá, de ti para mí saldrá para ser gobernante en Israel. Entonces, si nosotros leemos completamente el verso, dice, y tú Belén, pequeño ser, entre miles de personas podemos entender, Judá, para mí va a salir un gobernante en Israel. En este caso viene una promesa que es la promesa de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice que desde Judá viene la tribu en la cual nuestro Señor Jesús nació. Por lo tanto, la traducción interlineal, así a simple vista, pues se vuelve muy complicada de entender, pero es necesaria
Por ejemplo, si nos dedicáramos a poder observar lo que significa la palabra gobernante, ya podríamos ver hacia qué podría referirse en el idioma hebreo. ¿Gobernante de qué? Gobernante de naciones, gobernante de un rebaño, gobernante de un pueblo, de una nación. Ahí entendemos que palabra por palabra podemos entender también, por ejemplo, pequeño ser. También podríamos nosotros dedicarnos a investigar palabra por palabra y para eso significa o sirve la traducción interlineal. La traducción interlineal también sirve para que de la misma forma la traducción formal cobre un sentido diferente, porque sin la traducción interlineal no va a existir la traducción formal. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos empezar a comparar un idioma con otro y hacerlo de forma formal de un idioma a otro si no existe esta traducción de línea por línea, de palabra por palabra de un idioma al otro? Por lo tanto, sí es muy necesaria. Vamos a otro ejemplo y dice, y sus orígenes desde antes, desde días de antigüedad. Entonces, en este caso, si lo pusiéramos a una traducción formal, dice, sus orígenes desde antes, desde la antigüedad existe. Entonces, el texto que acabamos de leer es del hebreo al español. Ahora vamos a ver un ejemplo del griego al español. En este caso, la traducción interlineal viene en la parte de arriba. Este es el texto griego, están las primeras palabras solo interlineal dice, del Dios de nosotros, Salvador Jesucristo. En este caso lo podríamos a la traducción formal de nuestros tiempos, dice al Dios nuestro y Salvador Jesucristo. En este caso, nuestro, pues es una adaptación a nuestro idioma, a nuestro tiempo, para que nosotros podamos saber que la traducción interlineal, como les decía, va a ir un poco robotizada, pero palabra por palabra nos va a permitir conocer el significado y la intención del texto. Por lo tanto, sí es muy necesaria la traducción interlineal. En este caso, estamos leyendo la interlineal del griego al español de Segunda de Pedro 1, del versículo 1 al versículo 2. Si nosotros nos vamos a esa cita, vamos a poderlo leer correctamente ya con nuestra adaptación a la Reina Valera 1960. En este caso, en la parte de abajo, dice de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si se dan cuenta, en la parte de hasta abajo viene la revisión 1960 y entonces sí cambia bastante. Pero en este caso vemos que para eso es necesaria nuestra lectura de forma interlineal. Por lo tanto, esta es una de las traducciones que nosotros podríamos referirnos o incluso podríamos buscar en los canales oficiales pues, de lectura bíblica, donde se está publicando diferentes versiones, podremos nosotros incluso tener esa traducción interlineal para que línea por línea nos ayude también a estudiar de una forma más robusta la palabra de Dios. Para ir terminando con esta clase 2, vámonos con la traducción por equivalencia dinámica o funcional. Este procedimiento va a ser justamente el inverso a la equivalencia formal, ya que pone en primer lugar al receptor actual, no al receptor anterior. En este caso, tu objetivo te va a encontrar en que el texto sea comprensible en la lengua receptora. Es decir, trata de traducir el sentido y el estilo del idioma original. En este caso, el trabajo que hacen aquellos que realizan esta traducción dinámica o funcional es la de analizar el texto en el idioma original, buscando las funciones que tienen cada una de sus partes y reconociendo los elementos implícitos en el mismo para poder reformularlos. En este caso, tanto la equivalencia como dinámica y funcional o como la traducción formal son dependientes totalmente de la traducción interlineal. ¿Por qué? Porque línea por línea van a poder conocer, en este caso la dinámica o funcional, cada uno de esos elementos implícitos para poder reformularlos al idioma original. Por eso es necesario que conozcamos todas esas traducciones para que sepamos que sí son importantes y a lo largo del tiempo llevemos una interpretación correcta de la palabra de Dios. En este caso, la traducción por equivalencia funcional y la traducción literal o formal va a ir de la mano, solamente se va a quedar en medio. ¿Para qué? Para que de la misma forma de la traducción es que el lector va a leer el texto traducido como si fuera un texto producido en el texto en su tiempo.
Obviamente tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. En este caso, para las personas que apenas van conociendo del Evangelio, sí es necesaria una traducción dinámica o funcional. ¿Para qué? Para que no se les haga complicada la lectura de la palabra de Dios, porque si no, se les va a hacer complicado y entonces va a decir, pues, ¿quiénes son vosotros? ¿No? En este caso, cuando ellos empiezan a leer, van a decir, ¿qué significa esto? Cuando nosotros leemos y nos aventamos a la Reina Valera 1960 es porque queremos explorar el original, queremos saber qué es lo que Dios quiso decir en un principio, porque ya lo entendimos de una forma correcta. Si no nos ha quedado claro alguna de las partes de la Biblia, podemos comparar versiones, pero siempre apegándonos a la que está más cercana al original, que en este caso es la revisión de 1960. En este caso, la desventaja de la traducción dinámica o funcional es que puede borrar el carácter histórico concreto de cada una de las historias que aparecen en la Biblia. Y esa es la desventaja. Por lo tanto, podemos acompañarnos de cada una de las traducciones, pero siempre apegándonos a la 1960, que es la original. Y vamos a terminar con la traducción libre o por paráfrasis. En este caso, las llamadas paráfrasis o traducciones libres son explicaciones o interpretaciones amplificadas de un texto con el fin de ilustrarlo o hacerlo más claro, y se define como la reestructura del texto original. En este caso, en este tipo de traducciones, el traductor va a introducir sus juicios subjetivos a la traducción, va a incluir su forma de entender la palabra, en este caso, la traducción. Es también el intento de traducir las ideas de un idioma al otro con una preocupación menor del uso exacto de los equivalentes de las palabras del idioma original. En este caso, la traducción libre o por paráfrasis es más que nada una forma de interpretar como al tanteo, a lo que el autor y el traductor lo está entendiendo y no apegándose al original. Esto ayuda mucho. Sí. ¿Por qué? Porque ayuda a que en este caso toda traducción, en este caso de la palabra de Dios, va a ir acompañada del Espíritu Santo. Está bien porque nos estaríamos dejando llevar por el Espíritu Santo, pero existe una línea muy delgada entre la guianza y la dirección del Espíritu Santo y nuestra propia interpretación. Por lo tanto, no es 100% confiable a menos que nosotros comamos, desayunamos, tengamos colación, tengamos una comida, una cena, incluso una parte final de pura palabra de Dios. Necesitaríamos estar 24/7 pegados a la palabra de Dios para poder nosotros decir que la parte de la paráfrasis sea apegada totalmente a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos esa parte de la intención de querer entender lo que el Espíritu nos dice, pero adaptándolo a nuestras propias palabras. Entonces, también puede caer en un error. ¿Por qué? Porque no todas las personas están viviendo como el autor lo está viviendo. Entonces, esa es una desventaja. Un ejemplo que encontramos es la Biblia al día, así se le llama, en la cual va a justificar que el parafrasear es expresar el pensamiento de un autor en palabras más comprensibles a las empleadas por el originalmente. En este caso, pues podemos entender que puede haber una equivocación en la interpretación y pues no es 100% segura porque no está pegándose a la Biblia, sino en su propia interpretación. Entonces, ya para ir cerrando, entendemos que en los tipos de traducciones, nosotros vamos a ver el propósito del por qué existen las traducciones de la forma interlineal, y nosotros comparar y en dónde se encuentran estas traducciones y cuáles son las que tienen más equivalencia formal, equivalencia funcional, equivalencia por paráfrasis, y todas las versiones que entendemos que tienen este tipo de equivalencias. Como nos damos cuenta, la equivalencia formal la tiene mucho la Reina Valera 1960, la 1995, la de las Américas y la Reina Valera, no recuerdo cuál es la Reina, la RVC. Déjense los investigo rápidamente. Se llama Reina Valera contemporánea. Entonces, en este caso, también tienen la equivalencia formal para que va a reflejar al máximo las características de la lengua original. Van a tener el énfasis en el idioma hebreo y en el griego.
En este caso, la traducción de equivalencia funcional la contienen la Biblia Dios habla hoy, la Biblia del Peregrino, la Biblia latinoamericana y también la nueva versión internacional. Esta respeta los dos tipos de equivalencia, tanto formal y funcional, y la unifican para que la nueva versión, con las propias palabras de desde nuestro tiempo actual, pueda también tener las características y el énfasis en el idioma hebreo y griego. En este caso, pues sí es de un gran apoyo la nueva versión internacional para que nosotros sepamos cómo se dice en nuestros tiempos, pero regresando a la Reina Valera, no perdemos el contexto histórico. En este caso, la equivalencia funcional con la paráfrasis va la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente es una de las traducciones que no se recomienda leer tanto porque viene esa paráfrasis con la equivalencia funcional. Solamente se concentran en tomar las palabras al idioma actual, pero también acompañado de una paráfrasis que puede alterar bastante el contenido de la Biblia. Por lo tanto, no es recomendable, pero sí es necesario que la leamos. ¿Para qué? Para que nos demos un entendimiento y hagamos una comparación correcta. Esto obviamente es un estudio de la Biblia cuando nosotros ya empecemos a practicar las reglas podemos comenzar a leerlo, pero no va a ser un estudio de 20 o 25 minutos. Va a llevar un estudio grande, un estudio de 1 o 2 horas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la comparativa de cada una de las versiones y llegar a una parte objetiva de qué significa cada palabra y cada versículo que estemos leyendo. Por lo tanto, la paráfrasis nos queda que es una explicación que se hace de un texto, conservando contenido, pero cambiando las palabras y la extensión del mismo. Contiene la Biblia al día y, como les decía, la nueva traducción viviente. Entonces, con esto prácticamente cerrábamos la clase 2. Ya les había compartido el cuestionario 2 y ahora les voy a compartir el cuestionario 3 al final de la clase. Por lo tanto, terminamos ahora sí la clase 2 y nos vamos directamente a la clase 3, ya para que aprovechemos esta última media hora que nos queda para que podamos nosotros comenzar con el estudio de ahora sí la regla primera de la hermenéutica. Esta es una de las reglas pues con las que vamos a comenzar a estudiar y tiene como título Métodos de interpretación la clase 3 y la regla primaria. En este caso, para irnos ya adentrando al tema, nosotros vamos nuevamente a refrescar lo que significa la exégesis intrabíblica. Para nosotros poder explicar este tema, va a ser importante entender este término para poder estudiar de manera correcta la palabra de Dios. Exégesis intrabíblica se va a referir a la luz que un texto bíblico va a reflejar sobre el otro, es decir, el poder ocupar un texto para poder interpretar otro. Un ejemplo reciente es estudiar la materia de cristología. En este caso, ustedes ya han cursado esta materia y es una de mis materias favoritas. ¿Por qué? Porque habla de la vida de Jesús y de forma concreta, cada versículo que ustedes aprendieron en esta clase, ustedes ahí pueden empezar a practicar lo que quiso decir nuestro Señor Jesús y cómo interpretarlo a nuestro día a día. Para poder explicar lo que Jesús cumplió, tendríamos que irnos al Antiguo Testamento para saber lo que se profetizó de ello y nos va a permitir conocer el significado teológico de un texto. En este caso, lo que se explica en el Nuevo Testamento como una teoría, como una parte, una explicación, una predicación incluso de nuestro Señor Jesús con las personas que tenía alrededor para enseñarles, siempre era para referirse a lo que en el Antiguo Testamento se profetizó sobre él. Uno de las formas más o uno de los pasajes más claros que vemos es cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los afligidos. Todas estas partes ya estaban profetizadas anteriormente. Entonces, como lo vimos desde las primeras clases, el exégeta por excelencia es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, tendremos que aprender más y más de él entendiendo Cristología, lo que se profetizó antes de que Él viniera a la tierra y cuando Él vino a cumplirlo en momentos y versículos específicos del Nuevo Testamento. En este caso, entendiendo, este proceso de exégesis intrabíblica se va a llevar a cabo utilizando la propia Biblia.
En la literatura, las obras suelen recurrir a otros escritos generalmente anteriores para poder explicar o detallar otros. De la misma forma, en la Biblia no hay un texto aislado, ya que de principio a fin se van a entrelazar los textos y se confirman entre sí. Así se explica el uso de la hermenéutica. En este caso, hay una imagen que no la tengo yo ahorita, pero me salió mucho esta semana y no es casualidad. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros empezamos a ver, hay un diagrama que ha sido realizado como una imagen y se las voy a pasar ya cuando termine la clase para poderlo buscar con tiempo. Es un diagrama que dice cuántas veces se entrelaza un texto con el otro y forma una palabra, pues, o forma como una parte del infinito. En este caso, la conjunción y la parte correcta es algo infinito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer que si la palabra fue escrita por Dios, se tiene que relacionar de la misma forma para que todo lo que estemos leyendo tenga una justificación para que nosotros sepamos que no está escrito por un hombre. Fue escrito a través de un hombre, pero fue dirigida por Dios, aquel que hace perfectas las cosas, y la palabra de Dios, si la leemos correctamente, va a llevar un significado perfecto para nuestra vida, nuestra familia y quienes están alrededor nuestro. Entonces, así se va a explicar el uso de la hermenéutica, entendiendo que todo se va a relacionar uno del otro y sepamos que el uso de la palabra de Dios sea 100% para poder sanar cualquier duda y poder nosotros tener la explicación de todo tiempo en nuestras vidas. Jesús siempre va a citar en la palabra y cumplir profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, de manera que estos textos cobraban sentido cuando eran recordados y aplicados directamente por Dios. En este caso, nosotros podemos llevar que también la intertextualidad va a mostrar que los escritores bíblicos se presenten como una continuación de la revelación anterior, que la cual es citada y se muestra como un eco de la misma. O sea, va a llevar esa continuidad para que se sepa que no es una persona la que escribió el libro, sino Dios, por medio de todos estos, de más de 43 autores, se lleve como un eco, como una continuación. Si supiéramos, y esto se aclara muchas de las dudas que tiene la gente alrededor que no está estudiando la palabra de Dios. Cuando dicen, es que fue escrita por un hombre, nos tenemos que dar cuenta, o sea, cómo más de 6,000 años de historia de la Tierra, de la historia del ser humano, pueden tener tanta explicación, pueden tener tanta relación entre sí para que pudiera tener una coherencia correcta. Eso es lo que nosotros, pues no debatir de una forma agresiva, pero sí de una forma contundente de decir, tú puedes decir que fue escrita por un hombre, pero la contundencia de que la palabra de Dios se relaciona entre sí misma no puede dar otra explicación de que fue escrita por Dios. Entonces aquí podemos nosotros romper en todo tiempo que lo que estamos nosotros haciendo y explicando de la palabra de Dios siempre van a estar relacionado cada texto con el otro. Y aquí podríamos hacer un ejercicio. Génesis 1, 28 y 29 con Génesis 9 del 1 al 3. Si quiere, la hermana Mesli puede ayudarnos a leer Génesis 1, 28 y 29 y el hermano Mario Génesis 9 del versículo 1 al versículo 3. ¿Vale? Cuando lo tengan pueden abrir su micrófono sin problema. Sí. Génesis 1, 28 al 29. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Y ya lo leo, prof. Sí. Génesis 9, del 1 al 3 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos,
en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Muchas gracias, hermano Mario. Y si nos damos cuenta, a pesar de que sea Génesis el versículo del capítulo 1 a Génesis del capítulo 9, ahí pasó muchísimo tiempo en el cual fue la cronología desde Adán y Eva hasta el tiempo en el cual se le dijo a Noé que tuviera la oportunidad de fructificar cuando ya tuvo un pacto con Dios después del diluvio. Esto nos da como entendimiento que la palabra se muestra como un eco, como lo vemos en la exégesis intrabíblica. Una continuación de la revelación anterior. Dios se les reveló a Adán y Eva y de la misma forma ahí Dios se le reveló a Noé como ese Dios que le permitió decir que fructificara y que se multiplicara. ¿Por qué? Porque ya no había vida después del diluvio, solamente el contenido que tenía el arca, todos los animales y en este caso la familia de Noé, fue la que sobrevivió. Por lo tanto, se les dio la misma indicación. Y la misma indicación a nosotros se nos puede dar cuando nosotros estemos viviendo con alguna situación ya de forma espiritual, que fructifiquemos, que usemos lo que Dios nos da a nuestro alrededor, los recursos naturales, los recursos que tenemos para trabajar, para hacer cosas. Dios nos pide que fructifiquemos en eso. Por lo tanto, la exégesis intrabíblica es un ejemplo del cual nosotros contenemos o tenemos ese respeto. Comparando esos pasajes, anotamos las frases semejantes como el contenido, cuál parece que fue el propósito de Génesis 9 del 1 al 3, continuar con la revelación de lo que se le fue dado en Génesis 1:28 a Adán y Eva, que en este caso fueron sus antecesores. ¿Cómo se relacionan estos dos pasajes? Dios hablándole al ser humano en un comienzo de todo lo que iba a tener, pues como fructificación después de un evento, pues magno. En este caso, lo primero fue la creación, después creó al hombre y Dios le dio la oportunidad de administrar. El caso de Noé fue que el diluvio sucedió y ahora después poder reconstruir la historia del ser humano a raíz de esta generación de Noé. En este caso, explica completamente, ¿no? Y ahora nos vamos a ir directamente a los métodos de interpretación bíblica. Después de estudiar la exégesis, nos va a ayudar que estos métodos de interpretación bíblica nos lleven a la verdadera intertextualidad, que es el texto directamente internamente, palabra por palabra. La intertextualidad nos va a ayudar a resolver alguna dificultad objetiva del texto, es decir, una palabra que en un tiempo ya no era usada debía de ser explicada por una palabra más actual. Una vez entendiendo este término ahora, es importante comenzar a hacer uso de la hermenéutica para la interpretación. En este caso, el primer cuidado que debemos de tener para una correcta interpretación de la Biblia va a ser el averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras o pasajes que se nos estén presentando. Aquí terminando los métodos de interpretación bíblica, ya tenemos lo que es la primera regla de la hermenéutica. Aquí todavía no se les dice, pero el determinar cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras o pasajes es lo que significa la regla primaria de la hermenéutica, la regla primera, la primera regla de la hermenéutica con la cual vamos a comenzar a estudiar cualquier texto es determinar cuál es el sentido usual y ordinario de cada una de las palabras o pasajes que se nos están presentando en la palabra de Dios. Entonces, después de terminar la exégesis intrabíblica, para poder comenzar este estudio, vamos a necesitar recordar todo lo que aprendimos hasta este momento. Siempre vamos a necesitar la ayuda, dirección y unción del Espíritu Santo para leer la palabra, como les decía en las traducciones. Siempre tenemos que tener en cuenta el principio fundamental, que la regla se explica por sí misma, la Biblia se explica por sí misma, y existen reglas que nos van a establecer el modo de proceder, los cuales debemos de sujetarnos en la interpretación bíblica. Algunas pautas o reglas se forman o nacen de la regla fundamental.
Y primero que todo, comenzaremos con el estudio de los métodos de interpretación en los cuales vamos a escoger el día de hoy. Entonces, para poder comenzar a estudiar los métodos de interpretación, se necesitan dos tipos de requerimientos. El primero va a ser que tiene que cumplir con ciertos requisitos generales. En este caso, requisitos generales, antes de comenzar con el estudio de las escrituras, van a ser objetividad, espíritu científico y sobre todo lo que vimos ayer con nuestro pastor Jonathan en la predicación, la humildad. La humildad de que cada vez que nosotros empecemos a conocer más de la palabra de Dios es que mientras más sepamos, tenemos que tener la responsabilidad de demostrar ser humildes ante los demás. ¿Por qué? Porque el corazón incluso puede ser, pues mira, aquí está su maestro, aquí mira, yo te voy a explicar, mira, es que Dios me está dando más revelación a mí que yo estoy explicando, que yo estoy estudiando los métodos de interpretación, que ya me estoy metiendo a entender la primera regla. Todos estos tipos de cosas o de comentarios o incluso de pensamientos que podemos llegar a tener, tenemos que sujetarlos directamente a Jesús para que no sean un estorbo en nuestra vida cuando vayamos a interpretar la palabra de Dios. Es necesario que siempre nos bajemos, siempre digamos, ¿sabes qué? Señor, yo soy el que menos sé, ayúdame a saber cómo interpretar lo que tú me estás diciendo en este versículo. Siempre tenemos que tener también objetividad y sobre todo el espíritu científico. El espíritu científico entendemos que es la parte del Espíritu Santo explicándonos de una forma correcta y dirigida lo que significa cada una de las cosas con el entorno o el objetivo científico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos a entender pues que algunas cosas son demasiado pues sorprendentes ante nuestros ojos, ¿no? La Biblia contiene cosas maravillosas que pues obviamente fueron hechas por Dios, que tal vez a nuestro entendimiento humano, nuestras reglas, la parte científica, no se entiende. Entonces, muchas de las veces el espíritu científico nos va a ayudar a que no necesariamente nos apeguemos a lo que la ciencia humana dice, sino a entender que en este caso nuestro Dios es el que nos da la oportunidad de conocer de forma importante por qué lo hizo, cómo lo hizo y llevarnos a una enseñanza y a una interpretación del por qué lo hizo, ¿no? En este caso, esos son los requisitos generales que necesitamos tener antes de comenzar a leer la palabra. Recuérdenlo bien, son tres cosas: objetividad, espíritu científico y la humildad para recibir esto y aplicarlo en nuestras vidas. Y el segundo tipo de requerimiento son requisitos especiales y son los que más nos van a interesar como estudiantes de la Biblia. No se los voy a decir ahorita porque también va a haber en el curso de la siguiente clase, de la clase 4, vamos a empezar a estudiar estos requisitos especiales uno por uno para que no nos vayamos haciendo bolas. Y ahora sí nos vayamos con los requisitos fundamentales. En este caso, los requisitos especiales solamente se los voy a dar como tal: capacidad espiritual, actitud de compromiso y espíritu mediador. En este caso, la capacidad espiritual es que la mente, los sentimientos y la voluntad de nosotros como exégetas, como estudiantes de la palabra de Dios, van a estar abiertos a la acción espiritual de la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, lo vemos en 2 de Pedro 1:21, y por lo tanto se necesita su guía para su comprensión. Nunca vamos a poder hacerlo solos. Siempre nos tenemos que acercar a un experto. De hecho, también de la predicación de Restauración Centro, trato de esto, de que necesitamos acercarnos a un experto en diferentes cosas que nosotros no tenemos el conocimiento como tal. Es lo que necesitamos, una capacidad espiritual para saber cuándo podemos y cuándo no podemos, de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, si sabemos o no sabemos interpretar un texto. Para eso necesitaremos ayuda. También necesitamos una actitud de compromiso. ¿Por qué? Porque no debemos delimitar el estudio solamente frío de la palabra de Dios, como les decía, a un estudio de 20, 30 minutos. A veces el estudio va a llevar 1 o 2 horas para que nosotros la pongamos en práctica. Dios no promete bendecir a los que comprenden la Biblia, sino a quienes la obedecen. En este caso, el estudio
va a llevar como fruto a que ustedes obedezcan cada punto de la Biblia. Por lo tanto, Apocalipsis 1:3 y Santiago 1 del 22 al 25 se va a cumplir en sus vidas. ¿Por qué? Porque son promesas que Dios puso en estos dos textos para que se sepa que si nosotros somos hacedores y no solamente oidores, llevamos a cabo una recompensa que se cobrará en el tiempo que estemos con nuestro Señor Jesús. Y necesitamos como requisito especial tener un espíritu mediador, donde el intérprete tiene como misión servir de puente entre el autor del texto y el oyente. En este caso, el autor del texto es el Espíritu Santo a través de cada uno de los escritores y el oyente. El espíritu mediador no necesariamente va a ser para nosotros, sino va a ser para aquellos que estén a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no solamente se quede en nosotros, sino al contrario. Así como alguien nos compartió a nosotros de la palabra de Dios, nosotros también ese puente para que las demás personas conozcan la palabra de Dios y se lleve a cabo la interpretación de no solamente nosotros de la palabra de Dios, sino de más y más personas que se acerquen a conocer lo que tiene la palabra. Entonces, ya nos vamos a ir directamente a lo que es la regla primaria y solamente les voy a leer la primera diapositiva porque quiero ser respetuoso con ustedes, ya son 11:52 de la mañana y poder ya la siguiente clase irnos de lleno directamente con la regla primaria y poder terminar cada uno de los apartados que tiene esta regla primaria. Como título tiene la regla primaria, tomar el sentido usual y ordinario de la interpretación de nuestro texto bíblico. En este caso, como nosotros hemos estudiado desde las primeras clases, debemos de tener en cuenta que la hermenéutica es una serie de pasos o reglas que debemos de seguir para poder explicar un texto. En el primer punto, es importante que nosotros tengamos que tomar pues el estudio de entender la palabra en el cual se está entendiendo el sentido usual y ordinario de cada palabra. En este caso, el sentido usual y ordinario está muchas veces lejos de un significado exacto. ¿Por qué? Porque se puede tomar de acuerdo a nuestra vivencia de forma diferente y que nosotros sepamos que lo que estamos leyendo es algo que está vivo, es algo que de acuerdo a nuestras vivencias se va a interpretar de una forma diferente. A lo mejor la hermana Erika y la hermana Mesli van a entender diferente el Salmo 23, por ejemplo, que Jehová es su pastor y que nada les va a faltar. A lo mejor la hermana Mesli puede estar viviendo alguna situación en la cual necesite dirección en alguna parte de las decisiones de su vida y la hermana Erika de saber que en este caso necesita el cuidado de Dios en sus vidas. Entonces, se dan cuenta, es una forma diferente de explicarla. Entonces, el sentido usual y ordinario nos va a permitir desglosar cada uno de los significados de cada palabra para poder interpretar de acuerdo a nuestra necesidad personal o de acuerdo a lo que incluso si Dios nos da la oportunidad de predicar en frente de un púlpito, poder enfocar nuestra predicación a un texto correcto, a un tema en concreto. No vamos a poder decir el Señor es mi pastor y nada me va a faltar cuando yo estoy hablando de otra cosa totalmente diferente que voy a hablar, por ejemplo, en el micrófono. Es necesario que tomar el sentido usual y ordinario lo enfoquemos en lo que estemos necesitando como seres humanos para nuestro sustento diario. Es necesario que también en varias ocasiones este tipo de lenguaje se refiera a ciertas cosas que solo son comunes en algún país en específico. Si se dan cuenta, cuando nosotros leemos sobre las fiestas que son en Israel, pues obviamente nosotros no las entendemos porque no las llevamos a cabo como tal. Entonces, en este caso, entendiendo la regla primaria, el sentido usual y ordinario, nosotros como ya habitantes del 2025 de la Tierra, vamos a poder darle un significado espiritual para que el sentido usual y ordinario lo llevemos a cabo como lo llevaban a cabo los israelitas, pero de forma espiritual. Por eso es que el sentido usual y ordinario, cada cosa que ellos aplicaban de una forma textual y de forma literal, nosotros podemos llevarlo al entendimiento de nuestros días para que sea aplicado en nuestro tiempo
Si se puede de forma física, se puede de forma física. Si no se puede ser de forma espiritual y ahí tendríamos que nosotros pedirle el discernimiento a nuestro Señor Jesús para que tampoco sea que nosotros también tengamos, por ejemplo, la fiesta de las cosechas, estar ahí en una casa de campaña fuera de nuestra casa, pues ese tipo de cosas no es necesario que las tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque no van destinadas a nuestro tiempo, sino que al contrario, lo que tienen como enseñanza de tener una casa de campaña fuera de su casa es que Dios haga morada en ellos, como lo hizo en aquel tiempo, pues en el desierto, como lo hizo en la primera Pascua que se tuvo, pues fue cuando antes de ser libertados del pueblo de Egipto, pues ellos tuvieron esa parte de su casa de campaña y también tuvieron una tienda en la cual tenían pues la sangre del cordero para que no pudiera morir su primogénito. En este caso, nosotros no lo llevamos a llevar a cabo de la misma forma, pero de forma espiritual, sí decir, ay Señor, yo sé que tú, Jesús, estás con nosotros en nuestra casa, y a lo mejor sí tener un tiempo de devocional de decir, ¿sabes qué, Señor? No voy a salir en mi casa, no voy a hacer ese tipo de cosas de las cosechas, de apartar mi primera cosecha, pero sí te quiero apartar, por ejemplo, a lo mejor no es nuestra primera cosecha, pero sí es el diezmo, por ejemplo, podríamos aplicarlo de forma espiritual esta parte de la regla primaria y decir, Señor, pues mi primicia es lo que yo trabajé primero y quiero darte lo que a ti te corresponde. Esa es una forma de usar el sentido usual y ordinario, conocerlo y ahora aplicarlo de forma correcta a nuestra vida. Entonces, prácticamente con eso me voy a poder cerrar la clase del día de hoy, pero en este caso, cualquier texto que ustedes van a tener en este día, en esta semana, ustedes traten de buscarle el sentido usual y ordinario de la interpretación bíblica. En este caso, podríamos comenzar mañana con alguno de los servicios que tenemos en Restauración Centro o en sus iglesias. En el caso del hermano Mario y la hermana Mesli, ustedes aparten una cita bíblica y si ustedes todavía no tienen desarrollado o todavía sienten que no están listos para poder utilizar esta regla primaria de tomar el sentido usual y ordinario de cada palabra, ustedes pueden consultarme vía mensaje cada cosa que podremos nosotros explicarle. O sea, en este caso, la cita que ustedes quieran, ustedes pueden sin pena y sin temor de acercarse conmigo, de poder ayudarles a interpretar el sentido usual y ordinario de una cita que ustedes elijan, ¿vale? Entonces, me despido de ustedes. Les pido por favor que ustedes puedan organizar sus casas, que puedan estar atentos y siempre dispuestos a que la siguiente semana podamos ya continuar con este tema para que ya con ejemplos de estas diapositivas que tenemos, gracias a Dios, podamos llevar a cabo la explicación y la práctica de la regla primera de la hermenéutica. Entonces, les doy muchas gracias por haberse conectado, les mando un fuerte abrazo, hasta allá donde está usted, hermana Mesli, también hermano Mario, un fuerte abrazo, y también hermana Erika, les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Dios les bendiga.